Conflix, toma 60. Hola chicos, vengo a hablaros de 1917, película que tiene muchas papeletas para ser premiada como mejor película en la próxima gala de los Oscars que se celebra. Ha sido una grata sorpresa, me ha gustado mucho, creo que se va a llevar premios muy gordos, muy gordos, muy gordos. Entre ellos creo que a día de hoy opta con mucha facilidad a la mejor película, no porque sea mejor película que otras de las candidatas actualmente, pero sí que considero que es una película de las que les gusta a los académicos de los Oscars. Mejor director, por un motivo que explicaré un poco más adelante, e incluso banda sonora, que aunque tenía mucha predilección por la banda sonora de Joker, 1917 tiene una grandiosa banda sonora, al igual que una preciosa fotografía e iluminación, que entra en más detalle. Pero primero voy a contaros de qué va 1917 sin haceros spoilers. No os preocupéis, no os voy a contar nada que no se ponga en la sinopsis. 1917 nos ubica en la Primera Guerra Mundial, en el lado, en este caso, inglés, y en donde dos soldados son encargados de una misión que es avisar a un pelotón de unas 1600, bueno, pelotón o no sé el número de, cómo se llama el conglomerado del número de soldados que van, pero bueno, creo que es un pelotón, más de un pelotón, seguramente, un regimiento, por ejemplo, de avisar a un regimiento de 1600 soldados ingleses que, pensando que los soldados alemanes se han retirado, quieren dar el golpe final y acabar con ellos cuando todo es una trampa de los alemanes y lo que va a ocurrir es una carnicería. Todo esto en un plazo de menos de 24 horas y estos dos soldados pues tienen que pasar por lo que tengan que pasar para salvar unas vidas. Dicha la sinopsis, sin querer hacer mucho más hincapié para no fastidiar cualquier momento de la trama, la película es muy interesante y está contada de una forma en la que su director, Sam Mendes, que es un director que se dio a conocer con American Beauty, una película que fue un bombazo en su momento, nos lo cuenta de una forma sublime, con un plano secuencia durante toda la película. Plano secuencia, se supone que es todo un plano secuencia, obviamente es imposible grabar una película de 2 horas sin con un desplazamiento espacial tan exagerado sin que haya cortes. Está obviamente hecho de forma digital, aunque está perfectamente hecho y no te das cuenta en ningún momento de en qué momento van a cortar para volver a enganchar lo que es la toma. Hasta quitado un punto, en un punto sí que es muy obvio, porque hay un fundido negro muy corto, pero hay un fundido negro y entonces ahí entiendes que realmente hay un corte. En algún otro momento te intuyes también que por dónde puede haber un corte, por los movimientos de la cámara, pero está contada de una forma tan encima de los personajes que todo lo mal que lo pasan, todo el horror de la guerra que ves a través de estos chicos, te da una ansiedad en el cuerpo que es lo que hace que la película esté tan bien. O sea, todo lo que vemos, las trincheras, bueno, la Primera Guerra Mundial era una guerra de trincheras, era una guerra muy sucia, muy visceral, se deja muy patente en esta película y nos sentimos con esa presión, ese agobio, ese asco, esas ratas, esos barro. Lo plasma muy bien, con unos planos, como digo, un plano secuencia continuo, en donde la cámara se acerca y se aleja para mostrarnos tanto lo que están viendo los propios personajes como lo que ocurre alrededor de los personajes. Y es una pasada como ver, por ejemplo, en un momento con dos soldados andando por medio de una trinchera y lo que va ocurriendo a sus alrededores sin dejar de perder en ningún momento a los dos actores principales, los cuales están muy correctos. Uno, no recuerdo los nombres de los actores, son chicos jóvenes con carrera a empezar,
Uno de ellos era uno de los hijos de Cersei Lannister, Tommen Lannister, o Tommen Baratheon en este caso, perdón para los demasiado puristas de Juego de Tronos. Y el otro actor, que es el que más peso tiene, lo vimos en El secreto de Morrow, una película muy interesante si no habéis visto, y que está muy bien. Acompañados también de cameos, por así decirlo, porque son papeles muy cortos de actores de ya mucho más categoría, como puede ser Benedict Cumberbatch, Mark Strong o Colin Firth, actores ya ingleses de mucho peso. Destaco también la banda sonora, me ha gustado muchísimo, te atrapa y te hace mete mucho más en la película. De hecho, en cierto punto de la película que se ve en el tráiler, que a simple vista no le prestas mucha atención, te provoca una sensación de Dios, qué bueno es lo que estoy viendo ahora mismo, es tan bueno que me encanta. La música te enfatiza todo esto muchísimo. También quiero hablar de la iluminación. La iluminación me parece una pasada. O sea, esta película tiene unas escenas muy oscuras, con una simple iluminación de una linterna. O como transcurre a lo largo de un día, tú vas viendo cómo, pues, zonas oscuras. Estamos hablando de terrenos sin iluminación, no hay electricidad, no hay luz. El fuego, como la luz del fuego, de las bengalas, el hecho de cómo ves como un amanecer, cómo ves el amanecer poco a poco, y tiene secuencias muy interesantes, o sea, hay escenas muy buenas. La película obviamente a mucha gente le tirará para atrás por el hecho de decir es cine bélico. Matizar que 1917 se ambienta en la Primera Guerra Mundial, pero no es una película bélica al uso. Es decir, 1917 no es una de esas películas con grandes batallas, con un despliegue exagerado de efectos especiales, sino que es mucho más intimista. En este caso hablamos de dos soldados que van desde un punto hasta otro para hacer una misión, lo cual incluso en algún momento recuerda a la trama de Salvar al Soldado Ryan, que es donde pues, el pelotón iban a rescatar del hermano del Ryan, en este caso al soldado Ryan, porque habían fallecido sus otros hermanos. Aquí te ponen algo parecido, pero me ha recordado un poco más algo más intimista, un poco a Dunkerque también, no obviamente en la construcción, porque como digo aquí es todo un plano secuencia, pero sí que hay momentos muy Dunkerques, mucho más intimistas, de soldados solos, unos primeros planos más centrados en los personajes y lo que están viviendo que en la monstruosidad de un Black Hawk derribado, que eran tiros, explosiones y belicismo en estado puro. La recomiendo muchísimo porque es muy atrapante. Son 2 horas que estás tenso, que lo sufres, que llegas a empatizar, que tienes momentos más relajados, preciosos, y un trasfondo muy interesante, que no puedo decir por en este caso, por no destripar mucho la película y no fastidiar la sorpresa o el mensaje que luego quiere dar como tal. Luego, por ejemplo, es el hecho de visualmente lo bonita entre comillas, porque realmente, o sea, es horroroso el horror de la guerra. Esas trincheras, esas vallas de púas, es como un infierno, o sea, y lo vives mucho, o sea, es que, insisto, es una película que atrapa mucho, que agobia y en el que empatizas mucho y al final coges cariño a los personajes y dices, por Dios, quiero que esto se llegue bien, que acabe bien la película, por favor, y eso es muy importante. Como digo, muy candidata a ganar Oscar a la mejor película, muy candidato, aunque me pese porque tenía a Tarantino, que me encantaría que se llevara el Oscar al mejor director, pero Sam Mendes aquí creo que se va a llevar el Oscar a mejor dirección, y la fotografía y la banda sonora son una pasada. Película de cine,
esto no se puede ver en una casa, en una tele pequeña, esto es la pantalla más grande que tengáis. Os va a costar parpadear porque como todo ocurre de un tirón, o sea, no es... si parpadeas, te lo pierdes. Y es lo que Sam Mendes nos presenta en este 1917 peliculón. Disfrutarla y nos vemos en la próxima crítica, que seguramente será Jojo Rabbit, otro de los candidatos a premios y que también tengo muchas ganas de ver. Hasta luego, chicos.